Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero USA. Toñito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes Nacho, a los amigos de Chapucero USA. Aquí Y el día de estamos. hoy, ¿qué nos traes? El tema de los medicamentos genéricos y cómo está armando una revolución en la medicina y en lo comercial. Y supongo que también en una guerra comercial tiene mucho que Sí, ver, ¿no? esa es la revolución que estamos viendo, la guerra de los genéricos. A ver, pero ¿cómo está el tema de los genéricos? Y es algo que, bueno, mucha gente conoce, entiende, que finalmente son los medicamentos que tienen la misma sala activa, etcétera, etcétera, pero que son mucho más baratos que los de patentes. No vamos a discutir el tema de los genéricos. Ajá. Ese es un tema que Aparte. ya la gente tiene superado. Los genéricos han demostrado su efectividad, pese a las polémicas que se diga que sí sirven o no. Lo que vamos a discutir es cómo Estados Unidos y otros países están en una disputa soterrada por el tema de compramos o no compramos medicamentos genéricos. Porque supongo que Estados Unidos es el dueño de todas las patentes, ¿no? No, las farmacéuticas. Bueno, las farmacéuticas, claro. Estados Unidos, bueno, ¿cómo empieza el asunto este? La oficina del representante de comercio de Estados Unidos a finales del mes de abril emitió un reporte. Es el reporte 301. En ese reporte condena especialmente a la India y a China porque asegura que el 20% de los medicamentos que le están vendiendo al mundo son falsificados. Este reporte de la oficina de A ver, comercio los de medicamentos indios, hindúes y chinos supuestamente son falsificados. ¿20%? el 20% de todo lo que produce. A eso vamos. La India actualmente representa el 40% de todos los medicamentos genéricos que se venden solo en Estados Unidos. ¡Wow! La India está vendiendo 55 mil millones de dólares anuales en medicamentos genéricos. En Estados En Unidos. Estados Unidos. Ese es ¡Wow! su valor de mercado, 55 mil millones. Y le venden el 40% de lo que consume Estados Unidos. Ah, su mecha. La China también está ahí metiéndose a este mercado de los medicamentos genéricos. En este reporte 301, Estados Unidos señala que son medicamentos falsos, los acusa de poner en peligro a la población, todos los argumentos posibles para desbancar este Incluso- mercado pujante, el mercado asiático de los medicamentos genéricos. Incluso me dices de eso, ya he visto que ha habido reportes de, por ejemplo, cómo a la FDA, que es la agencia americana de evaluación de medicamentos, han también puesto, como dices, en foco rojo a varios medicamentos. Me acuerdo de uno que es el Vasotran, algo así, que es de hipertensión por ser chino, ¿no? Que supuestamente hay lotes que finalmente no están sirviendo. Es parte de la misma guerra sucia, ¿no? Sí, los expertos han señalado que esto en realidad es una política de Estados Unidos para proteger el negocio de las grandes farmacéuticas. Claro, el lobby farmacéutico. Sí, el lobby farmacéutico. Hay que señalar que muchos de los medicamentos que están generando el mercado asiático y que están vendiendo, sobre todo en Sudamérica y ahora en México, ojo, para ahí vamos ahorita, han perdido las patentes. Entonces las farmacéuticas son medicamentos que tienen 15, 20 años en el mercado, que ya perdieron sus patentes y a las que le están entrando con mucha fuerza los asiáticos. Además allá hay mucha fuerza laboral y por lo tanto ellos tienen capacidad de generar estos medicamentos a un precio muchísimo más modesto que el que dan las farmacéuticas gringas esencialmente, ¿no? Entonces, Claro, los medicamentos patentes son carísimos, ¿no? carísimos, súper caros, y entonces ahí entra Estados Unidos para protegerlo. Pero también las prácticas de Estados Unidos no solo van a un reporte, el famoso informe especial 301 que acaba de salir y que está interesante por cómo Estados Unidos intenta justificar esta batalla en contra del mercado asiático y sus genéricos, sino que recurre a otras tácticas. En Venezuela, por ejemplo. Venezuela, ¿por qué no me sorprende? Venezuela es el campo de batalla de Estados Unidos en este momento en lo que se te ocurra. Ya hemos discutido aquí Sí. el tema de armamento, hemos señalado privados. los ejércitos privados y ahora el de los medicamentos, para que vean cómo todos... Y que Venezuela necesita muchos medicamentos ahorita. Sí, ya sabes que uno de los argumentos es, no hay medicamentos, se está muriendo la gente, y maldicen a Maduro y dicen que Maduro es esto y lo otro. Maduro lo que ha señalado es, Estados Unidos nos está bloqueando la entrada de medicamentos. Y no solo normal, sino genéricos, supongo, No, ¿no? fundamentalmente los genéricos. Joder. Claro. Primero, ¿cómo lo hacen? Van y tienen bloqueadas las cuentas bancarias de Maduro.
Bueno, no Sí. de Maduro, de Venezuela. De Venezuela, sí, Tienen claro. un bloqueo absoluto y total. Maduro no puede salir al mundo y decir, véndeme medicamentos genéricos más baratos para que yo le pueda entregar a toda la población, porque no tiene para pagarlos. Tiene Maduro, lo decía hace poco, a principios de 2019, por lo menos un centenar de pedidos parados. No tiene manera de pagarlos. No hay dinero. O sea, Cuando tiene el dinero, pero está congelado el dinero, el ¿no? dinero está congelado, no hay manera de pagarlos y por Ajá. lo tanto nadie te va a dar unos medicamentos fiados sin tener la Ni garantía siquiera genéricos. de si al ratito te invade Estados Unidos y ya nunca Claro. pagaste, ¿no? Y el segundo método es un poco más rudo. En Todavía. aguas internacionales, Estados Unidos bloquea los buques que llevan los medicamentos. de ¿En Venezuela. serio? Sí, eso es lo que ha denunciado el régimen de Maduro. Por eso no hay medicamentos en buena parte en Venezuela, porque cuando ¿Y finalmente cómo? logran pagar y se los mandan, pues, viene el bloqueo. Pero Así, ¿y qué total. bloqueo así tipo de misiles de Cuba que se Total plan ponen así? kamikaze de que no vas a Vas a pasar, si no te vas a apunto con mis armas, ¿no? Con el misil, el torpedo y todo. ¿En serio? ¿Están haciendo eso? Entonces, ¿cómo se va construyendo ese discurso? No, es que son medicamentos falsos, son medicamentos que ponen en riesgo a la población y ahí ven. También, por ejemplo, ¿saben quién se ha prestado a esto? Bueno, estamos hablando de la versión del gobierno de Nicolás Maduro, que también se refleja mucho en la falta de medicamentos en los hospitales. Colombia. También. Una ¿cómo? manera de entrar que A habían ver. encontrado el gobierno de Maduro era precisamente por Colombia. Colombia cerró sus fronteras para que no pasen los medicamentos. Entonces Maduro dice, tengo medicamentos por $2,000 millones. No me los dejan pasar, no hay manera de meterlos. Pero sí nos quieren pasar medicamentos por $2 millones en los famosos donativos de Juan Guaidó. ¿Cómo no? Y, Sí. y hacen show y espectáculos y escándalos, ¿no? Este es el caso de lo que le está ocurriendo a Venezuela, Nacho, porque tenemos que también acercarnos un poco a la realidad de nuestros países, ¿no? Sudamérica y los países sudamericanos ya empezaron a comprarle medicamentos genéricos a la India, a China y a estos países asiáticos que están produciendo muchísimo más barato. Ujú. Y por ahí todavía no ha habido una reacción de Estados Unidos contra los países sudamericanos que lo están haciendo, como no la ha habido con México. México se acaba de meter a este tema, que es un enjambre, que es ahí un panal de abejas, sobre todo estadounidenses, y no sabemos qué va a ocurrir. ¿Pero hay ya que- empezó a ya comprar empezó. México? Sí, el ¿De- presidente ¿De Andrés manera Manuel López masiva Obrador, o apenas? No, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de firmar a principios de este año un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Ujú. Este acuerdo con la OPS está enfocado a que la Organización Panamericana le diga a México dónde puede comprar medicamentos más baratos. ¿Y sabes a quién le compra la OPS los medicamentos? ¿A quién? A India, a Así China. es, a los países asiáticos, donde están los genéricos, donde están más baratos. La Organización Panamericana de la Salud lo que sostiene es, nosotros avalamos la calidad de los medicamentos que están vendiendo. Los hindúes y los chinos. Entonces, es. cuando Obrador dice, te tiene un discurso, si los medicamentos aquí en México, los proveedores mexicanos no me quieren bajar el precio, yo voy a salir a otras partes del mundo a comprar medicamentos baratos. Y sí los va a encontrar. Y yo creo, pero todo el mundo piensa, va a ir a Estados Unidos, pero lo que me estás diciendo es que no, va a ir a la India y va a ir a China a comprarse medicamentos súper baratos para México. A donde supongo. están yendo los países sudamericanos, a donde fue Venezuela, a donde están yendo todo lo que haría cualquier persona, es un asunto de sentido común. No voy a ir a Claro. comprar donde me van a vender más caro, voy a donde me dan el mismo producto más Lo barato. mismo, pero más barato. Así es, sin hacerle publicidad a la cadena farmacéutica. Eso es, México Claro. se acaba de meter. ¿Qué dijo la Organización Panamericana de la Salud? Bienvenido México, porque la demanda de medicamentos de México es tan grande que va a abaratar muchísimo más los costos. Mira. ¿Y quiénes son los grandes perdedores en todo este tema? Sí, bueno, pues los gringos, y obviamente en México hay una gran El lobby farmacéutico. acaparamiento de los... Parece que Obrador que en el Seguro Social había 2 o 3 proveedores que proveían todos los medicamentos, ¿no? Sí, así es. Y ahora ya no va a ser así, ¿no? Ahora él está tratando de salir a la búsqueda de medicamentos, sobre todo los de otro tipo, ¿no? Hay una disputa ahí por medicamentos más especializados que necesariamente sí le Pero- tienes que comprar al que tiene la patente. Sí, pero el lobby Pero la farmacéutico no inmensa- se va a quedar, pues, si lo tenemos claro, que tienen mucha lana estos Bueno, lo cuates, que ¿no? ya lograron fue, por lo que empezábamos esta plática, el informe especial 301. Decir, están vendiendo medicamentos falsos, medicamentos piratas, no sirven esos medicamentos, van a matar a la gente. Ya por lo menos está el informe, que es un informe oficial, y habrá que ver
qué medidas va a tomar Estados Unidos contra el mercado asiático de medicamentos genéricos y cómo impactará esto a toda América Latina, ¿eh? Y sobre todo México, que acaba de entrar a un acuerdo que evidentemente beneficia al país, beneficia a la población, porque se le pueden dar más medicamentos de una calidad avalada por la Organización Panamericana de la Salud y a un costo muchísimo más accesible para los gobiernos que no tienen para pagarle a las grandes farmacéuticas el dinero que exigen. Sí, la verdad es que, bueno, a mí lo que me sorprende el dato es que en Estados Unidos el 40% de hindúes y chinos venden medicamentos genéricos. Pero no hay tantos medicamentos genéricos, ahí sí la mayoría son de patente, ¿no? Casi siempre son de marca los que cuando uno se compra allá. Y ves que siempre es un gran problema las medicinas en Estados Unidos, súper mega caras. Sí, son increíblemente caras. Pero Toñito, también hay un sector, antes de terminar, también hay un sector en Estados Unidos que no es pudiente. No, claro. Y que está accediendo La mayoría. a este tipo de medicamentos genéricos. Entonces por ahí es donde se le están colando en esta disputa que hay con los chinos y también con la India, por no solo esos temas, sino por muchos otros, por ahí se están colando los medicamentos. Entonces hay que ver qué va a ocurrir, pero no hay que perder de vista esta discusión, porque cuando escuchemos que en México va a ir a comprar medicinas más baratas al mundo, no estamos hablando de un tema de que solo va a salir y va a comprar. Hay muchísimos intereses y quizás el principal interés es el de Estados Unidos y las grandes farmacéuticas, y estamos viendo en el caso de Venezuela hasta dónde son capaces de llegar. Claro, sí, es increíble disputa, eso, ¿no? Sí, y también de una u otra manera se explica la crisis humanitaria de Venezuela en la cuestión de medicamentos por este bloqueo ya literal físico que hay, sí, ¿no? es un bloqueo físico, no solo financiero por congelarte las cuentas para que no compres medicamentos, aunque lo sepan, lo cual son incluso crímenes de lesa humanidad, bloquear un país sus cuentas para que no pueda pagar un lote de medicamentos, y incluso bloquearles en alta mar los barcos y al fin y al cabo lo que pasa es que venezolanos se mueren, ¿no? Sí, y culpan al régimen. No estamos haciendo la defensa de Maduro. Lo que estamos tocando es específicamente el tema de la disputa por los medicamentos y cómo los genéricos ahora empiezan a generar otro nuevo campo de batalla, también multimillonario. Entonces, imagínate, solo la India vende al año, su valor es de $55 mil millones. Gracias, Toñito. Estamos pendientes. Y bueno, gracias amigos, que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.